En España hay una tradición muy arraigada que consiste en ir a la tumba de los difuntos y visitarles. Y aunque no vayas a menudo, yo normalmente no suelo ir al cementerio, tengo que confesarlo, pero al menos casi todo el mundo va en una ocasión señalada, el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, o como algunos lo conocen coloquialmente, el Día de los Muertos. Y ese día 1 de noviembre, los cementerios españoles se llenan de visitantes, es difícil aparcar, es difícil a veces incluso transitar por el mismo cementerio, y allí se visita la tumba del ser querido, se limpia el exterior, se colocan tal vez unas flores, se asegura uno que las letras están en su sitio, y se pasa un tiempo allí recordando a los seres queridos. Ahora imagínate ir al cementerio el 1 de noviembre o cualquier otro día del año y encontrarte, no que no hay flores, ni que está sucio, ni que tal vez una letra hay que reponerla, sino que la tumba está vacía. ¿Te imaginas? ¿Qué harías? Precisamente esto le pasó a las mujeres en una ocasión, no era el 1 de noviembre, pero la Biblia relata como cuando unas mujeres acudieron a la tumba de un ser querido, se encontraron que la tumba estaba vacía. Fijémonos, hablamos en nuestras Biblias en Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, y vamos a ver este relato en los versículos 1 al 8, el relato sobre la tumba vacía de Jesús. Marcos capítulo 16, comenzando en el versículo 1, dice así la palabra del Señor: pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Este pasaje que acabamos de leer habla de la tumba vacía de Jesús, y concretamente vamos a ver en esta mañana que la tumba vacía nos muestra dos realidades que certifican que Jesús resucitó. Dos realidades que certifican que Jesús resucitó. La primera realidad que certifica que Jesús resucitó la encontramos en los versículos 1 al 6, y es el hecho de la tumba vacía. El hecho de la tumba vacía es una realidad que certifica que Jesús resucitó. Los versículos 1 y 2 describen el contexto en el que sucede el hecho de la tumba vacía. Fijémonos, leamos de nuevo los versículos 1 y 2, dicen: pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. El texto comienza en el principio, el versículo 1, situándonos en el día en el que estamos, pasado el día de reposo. Estamos en el día después del sábado. Se celebraba el día sábado y aún se celebra por los judíos. En ese día se descansaba honrando uno de los 10 mandamientos y de hecho se seguía el modelo de Dios en la creación. Éxodo 20, versículos 8 al 11, nos reafirma lo que Génesis 1 explica, que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y al séptimo descansó. Pero Éxodo 20
según relata los 10 mandamientos, uno de ellos, guardar el día de reposo, explica que el modelo de Jesús es el estándar a seguir, el modelo de Dios, la Trinidad que creó este cielo y esta tierra. 6 días trabajó y al séptimo descansó. Así celebraban el día de reposo. Ese día no se debía de hacer nada. De hecho, los religiosos lo habían llevado a tal extremo y habían desvirtuado el diseño de Dios de tal manera que Jesús mismo tuvo que confrontarles. Y en Marcos capítulo 2, versículo 27, tuvo que decirles y recordarles: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Ahora este pasaje dice que nos encontramos en el día después del día de reposo, es decir, el domingo de la semana de pasión de Jesús. ¿Qué había sucedido el día antes del día de reposo? Bueno, había sido un día movidito y bien lleno de acontecimientos, y el Evangelio ocupa una buena extensión describiendo este día antes del día de reposo. Recordemos, en la madrugada del jueves al viernes, Jesús había sido arrestado. En el huerto de Getsemaní es entregado por Judas, que viene acompañado de una turba de gente, y no solo gente, sino guardias del templo, soldados romanos y representantes religiosos. Así es llevado ante las autoridades judías, que le juzgan injustamente con nocturnidad y alevosía, concretamente por Caifás, el sumo sacerdote, y por el Sanedrín judío. No siguieron ni sus propias leyes. Amañaron este juicio injusto de tal manera que los testigos falsos ni siquiera se ponían de acuerdo entre sí, mintiendo de qué acusaban a Jesús. El viernes, muy de mañana, Jesús es llevado ante Pilato, el gobernador romano, porque los judíos no podían aplicar la pena capital y necesitaban que el gobernador romano de la región pudiera probar y declarar la muerte de Jesús. Aunque Pilato constató que Jesús era inocente, simbólicamente, presionado por las demandas del Sanedrín, se lavó las manos y prefirió soltar a Barrabás ante la presión de las multitudes manipuladas por los religiosos, un rebelde criminal secesionista, en lugar de liberar a Jesús. Así Jesús pasa por el escarnio, por la burla, por el abuso físico de una corte romana, 600 soldados, es llevado al Gólgota, es crucificado a las afueras de Jerusalén, junto a 2 criminales, y en lo alto de la cruz había un cartel que rezaba: Rey de los judíos. La acusación principal por la que supuestamente había sido condenado, pero ni siquiera los religiosos estaban conformes que pusiera eso, pero Pilato lo dejó igualmente. Jesús, colgado en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, entrega su vida. Entrega su vida después de completar, consumar completamente la obra redentora por nosotros pecadores para llevarnos a Dios. Jesús, como bien afirmó y dijo anteriormente en vida, es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Ese mismo día, el viernes, el día antes del día del reposo, como veis fue lleno de acontecimientos, al amanecer, José de Arimatea, un seguidor secreto de Jesús, armado de valor, reclama el cuerpo de Jesús a Pilato, y así, tras comprobar su muerte por un centurión, les ha entregado el cuerpo, que entierra antes del día de reposo, en un entierro solitario, pero significativo, que además iba a ser efímero. Y así, ubicándonos, como el texto nos coloca en el contexto, pasado el día de reposo, aparecen unos personajes, los principales personajes de este relato. Fijémonos, continúa el versículo 1 diciendo: María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Estas mujeres habían observado todo lo sucedido el día antes del
día de reposo. Las tres habían sido testigos de la muerte de Jesús. Fijémonos, Marcos 15:40. Dice que había unas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban, ¿quiénes? María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. No eran las únicas mujeres, pero sí que nos dice por nombre que estaban estas tres mujeres mirando a lo lejos cómo Jesús moría. Igualmente, al menos las dos primeras habían sido testigos de la sepultura de Jesús. Fijémonos, Marcos 15:47. Y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde le ponían. Y probablemente por lo que afirma el pasaje paralelo en Lucas 23:55, también Salomé había estado con ellas en ese momento. Después de atestiguar su muerte y donde le colocan, cómo es sepultado desde la distancia, regresan a la tumba de Jesús. Vuelven al sepulcro el día después del día de reposo. Es más, unificando el resto de relatos, lo más natural es pensar que no eran las únicas mujeres allí, como no eran las únicas mujeres que habían atestiguado la muerte de Jesús. Cuando aunamos Lucas 24 y Juan 19, vemos que este primer día, después del día de reposo, estaban también presentes Juana y otras mujeres, incluida María, la madre terrenal de Jesús. ¿Qué hacen estas mujeres exactamente ahí? Fijémonos, el texto continúa diciendo, final del versículo 1 y el versículo 2. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Estas mujeres habían comprado especias aromáticas para ungir a Jesús. Y es con este propósito que van al sepulcro el domingo. Los judíos no embalsamaban a sus difuntos y les ungían de forma que trataban de evitar los intensos y fuertes hedores de un cuerpo que comenzaba el proceso de descomposición. Todos podemos hacernos esta idea. Y las mujeres compran estas especias aromáticas con la idea de repartirlas por el sudario que envolvía el cuerpo de Jesús y a su vez normalmente también se esparcían a los alrededores. Ellas habían estado a la distancia en la sepultura de Jesús, pero recordemos que solo 2 personas habían entrado dentro del sepulcro. ¿Quiénes eran estas 2 personas? 2 hombres, José de Arimatea y Nicodemo. Ellos ya habían ungido el cuerpo de Jesús, pero las mujeres desde fuera era imposible que supieran si el cuerpo de Jesús había sido ungido. Y así, fruto de su devoción y amor por su maestro, preparan estas especias para tratar de aplicarlas a su Salvador. Pero hay un pequeño, gran problema. ¿Cuál es este pequeño, gran problema? Los versículos 3 y 4 nos lo describe claramente. La piedra de la tumba. Así, de camino al sepulcro, incluso ya en las inmediaciones, caen en la cuenta y se hacen una pregunta totalmente lógica. Fijémonos, versículo 3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Si queremos ungir el cuerpo de Jesús y traemos estas especias aromáticas, ¿quién va a abrir la puerta? No era una puerta, no había que llamar a un cerrajero para que venga a abrirte la puerta, o no tienes que pedir la llave de la puerta. Hay una gran piedra. Es un gran problema. ¿Qué iban a hacer? Esto es lo que se preguntan. Y recordemos, era un grupo de mujeres. Pero aunque hubiese un gran grupo de hombres fornidos, tampoco hubieran sido capaces de remover tal piedra. Para que nos hagamos una idea, ¿podríamos todos los hombres de esta congregación aquí en esta mañana presentes, al acabar el culto, bajar al jardín y la piedra, gran piedra, que hay junto a la entrada del jardín, si nos pusiésemos todos juntos a empujar y a tratar de moverla, ¿la moveríamos? Yo creo que tampoco.
Pero si a alguien le queda alguna duda, podemos encontrarnos al lado de la piedra al acabar el culto y podemos probar a ver si somos capaces de moverla ni un centímetro. No es exageración. La piedra del sepulcro de Jesús era aproximadamente de esas dimensiones, si no mayores. Y además la manera en la que se encontraban las tumbas en aquel tiempo, y por tumbas que se han encontrado en los aledaños del Gólgota, se cree que especialmente las sepulturas de los ricos, como era esta sepultura que pertenecía a José de Arimatea, tenían un cierre secreto por dentro, por si la piedra fuera poca, y también para mover la piedra, para cerrar el sepulcro, había un carril con una inclinación que hacía aún más difícil poder abrirlo posteriormente. Era imposible. Y las mujeres, ciertamente, se hacen esta pregunta: ¿cómo moveremos la piedra? Llegan a la tumba de Jesús con esta duda, y el versículo 4 nos dice: cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, ¿qué había pasado? Había sido removida. Increíble. Su problema se había disipado, se difuminó en un santiamén, inesperadamente, por completo. Pero ¿quién había movido esa piedra? Nuestro pasaje no nos lo relata. Pero Mateo 28:2 nos indica que fue un ángel del Señor que al descender del cielo produjo un gran terremoto que removió la piedra y de paso también dejó cao a los guardias, que se quedaron petrificados, como Mateo 28:4 afirma. Ya no había problema para acceder al sepulcro, ya podían entrar. La piedra había dejado de ser un obstáculo, y así el principio del versículo 5 nos dice que de hecho entraron. Fijémonos, el versículo 5, entraron en el sepulcro. ¿Qué se encuentran allí? Lucas 24:3 dice que cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y Lucas 24:4 nos muestra cómo se quedaron. Perplejas. No tenían explicación posible, salvo la que nos dice Juan 20:3, que hubieran robado el cuerpo de Jesús. Esa era la afirmación más lógica, humanamente hablando. Lo cierto es que no encontraron a Jesús, pero alguien había allí. Alguien estaba dentro del sepulcro. Segunda parte del versículo 5, fijémonos. Vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco. Si no era Jesús, ¿quién era este joven? Bueno, nosotros jugamos con ventaja y la vestidura lo delata, ¿verdad? Pero en aquel tiempo esta vestidura blanca de ropaje no era común, pero no necesariamente era un ángel. El ropaje blanco lo llevaban los sacerdotes y las personas distinguidas. Ningún joven iba vestido así. Y por lo que relata el resto de los pasajes paralelos, no hay duda, era un ángel. De hecho, así lo dice explícitamente Juan 24 y Lucas 24 y Juan 20. De hecho, estos pasajes nos dice que había dos ángeles, pero Marcos y Mateo solo se refieren a uno. Algunos tratan de encontrar problemas en los relatos bíblicos y decir: ¿ves? La Biblia tiene errores. ¿Cómo es que en dos relatos hay dos ángeles y en otros relatos hay uno? Aquí algo no cuadra. Sí, aparentemente podría parecer un error, pero no lo es. Es coherente en sí mismo. Lucas 24 y Juan 20 describe los ángeles que estaban allí, que eran dos. Pero Marcos y Mateo se centran en uno de los dos ángeles que había allí, que es el único que habló. Y menciona al ángel que habla. El final del versículo 5 nos dice que estaban asustadas. No es para menos. Pongámonos en su lugar. Ellas habían llegado pensando que iba a remover la piedra. Llegan allí, la piedra no está. Entran al sepulcro, Jesús tampoco está. De repente hay un joven con vestiduras blancas que es un ángel y comienza a hablarlas. No solo había un ángel, sino que había otro ángel con él, aunque no hablase, unificando todos los relatos de los evangelios, como para no asustarse. Lucas 24:5 añade que estaban aterrorizadas
e inclinados sus rostros a tierra. El temor se apoderó de ellas hasta que el ángel habló. Y ahí fue peor incluso, ¿verdad? Pero al menos el ángel habló y ellas escucharon las palabras del ángel. ¿Qué dijo? Versículo 6. Fijémonos. No os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. ¿Qué hace el ángel? Lo primero que hace es calmarles. Pongamos en su situación, con el susto que tenían encima, si no se sosegaban, no iban a escuchar nada de lo que él hablase, no iban a entender nada. Iban a estar tan atribuladas y tan atemorizadas que dijese lo que dijese, ni siquiera le iban a escuchar. ¿No te ha pasado alguna vez que si una persona está muy asustada ni siquiera te oye? ¿No es así? Te bloquea. En mi casa pasa en ocasiones. Cuando aparece una araña en casa, aunque sea diminuta. Y no voy a decir quién, pero una de las señoritas que vive en mi casa, que es mi hija también, está el susto y temor que le produce, que es imposible ni siquiera comunicar nada, aunque le digas lo que sea, no te oye, porque el temor te embarga. Así estaban estas mujeres, y por eso el ángel les calma. Tenía un mensaje muy importante que comunicarles, quería que lo escucharan. El cuerpo no había sido robado. Sí, Jesús no estaba allí, pero la razón es que había resucitado. Fijémonos que les dice después de calmarles, dice, ¿buscáis a Jesús Nazareno el crucificado? Para asegurarnos que estamos en la misma tumba y hablando de la misma persona, no voy a ser que hayáis ido a otra tumba. Bueno, sí, ese es el que ha resucitado, no ningún otro muerto de ninguna otra tumba alrededor. Sí, ese Jesús, el crucificado, que dice el versículo 6, ha resucitado, no está aquí. Que no esté aquí no es porque le han robado. No está aquí porque ha resucitado. Y el verbo que utiliza, la forma, afirma literalmente que había sido resucitado. ¿Qué quiere decir esto? Está expresado en voz pasiva. Es decir, recibió la acción. Sí, Jesús tenía la autoridad para entregar su vida y volver a tomarla, como Juan 10:18 afirma. Pero la Biblia enseña que fue resucitado por el poder de Dios Padre. Amén. Dios Padre le resucitó de entre los muertos y también por el poder del Espíritu Santo, como Romanos 8:11 afirma. Cristo fue resucitado. Y por cierto, no se removió la piedra para que Jesús saliera de la tumba. Hay gente que piensa así. No lo necesitaba. Se removió la piedra para que las mujeres entraran y constataran el hecho de la tumba vacía. Jesús ya no estaba ahí. El hecho de la tumba vacía es una realidad que certifica que Jesús resucitó. Fue un hecho, sin lugar a dudas, sorprendente. Imagínate ir a la tumba y encontrarte la tumba vacía. Los seres humanos nos sorprendemos con facilidad y normalmente nos sorprendemos ante hechos y circunstancias inesperados. Por ejemplo, uno se sorprende cuando te invitan a una boda. No te sorprende que te invitan a una boda, pero en ocasiones no has recibido una invitación de alguien que no te esperas que te invite a su boda. Y de hecho tal vez incluso recibes la invitación de la boda y ni sabías que se iba a casar. No conoces ni al novio ni a la novia y a veces ni has oído nada de esa persona desde hace mucho tiempo. Te sorprende, ¿verdad? Recibes esa invitación y dices, vaya, ni sabía que te ibas a casar, pero gracias por la invitación. Bueno, hay muchas cosas que nos pueden sorprender de distintas maneras, pero nada es comparable al hecho sorprendente con el que se encontraron las mujeres aquí. Ahora, esta es la pregunta. ¿Debía de haber sorprendido a las mujeres que Jesús resucitó? Bueno, humanamente hablando, todos estaríamos de acuerdo en afirmar que sí.
Pero si conocemos lo que Jesús les había dicho de antemano, no debían de haberse sorprendido. De hecho, el ángel les dice algo más que nuestro pasaje no relata. Pero vayamos por un momento a Lucas 24. Lucas 24. Donde nos extiende las palabras del ángel. Lucas 24, 5 añade que les hizo una pregunta. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Cómo es que les hace esta pregunta? Lo normal es que estuvieran sorprendidas, ¿no? Hombre, porque si vienes a una tumba, lo normal es encontrarte al muerto. Lo raro es que no esté. Entonces, ¿por qué les hace esta pregunta? Continuemos leyendo, Lucas 24, 6. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Jesús ya les había dicho lo que iba a suceder. Él había anunciado su muerte. Él había anunciado su resurrección hasta en 3 ocasiones a sus discípulos. Marcos 8, Marcos 9, Marcos 10. Al menos en una de estas ocasiones las mujeres tuvieron que estar porque el ángel les dice, acordaos de lo que os habló. ¿Se acordaban las mujeres? No anteriormente, pero cuando escuchaban estas memorias, estas palabras, hicieron memoria, Lucas 24, 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los hombres somos olvidadizos, unos más que otros, ¿verdad? Pero tristemente, en muchas ocasiones, olvidamos con mayor facilidad lo que no nos acabamos de creer. ¿Cómo podían haber olvidado las mujeres tales palabras de Jesús? Porque no se lo habían acabado de creer. Ni ellas, ni los discípulos. No era solo Tomás el que dudó posteriormente, sino que todos dudaron y de hecho hasta se olvidaron de la promesa de Jesús de que iba a resucitar. Hermanos, así nos sucede a nosotros en ocasiones. Y nos sucede en ocasiones con promesas y afirmaciones que Dios dice en su palabra. Recordemos, Jesús, Dios hecho hombre, les afirmó estas verdades a sus discípulos, a las mujeres también, y se olvidaron de la palabra de Jesús. No la tuvieron en cuenta. Vivieron como si no las hubiera dicho, como si no se fueran a cumplir. Y el ángel les tuvo que recordar. ¿Os acordáis de lo que dijo? ¿Por qué os sorprendéis que no esté en la tumba? ¿Estás pasando por momentos de ansiedad y preocupación en tu vida? Dios dice y promete en su palabra, en Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y esta es la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Nos creemos las promesas de Dios? ¿O vivimos olvidándonos de lo que ha dicho? Y alguien nos lo tiene que recordar y entonces de nuevo decir, es cierto, mira lo que Dios dice en su palabra, tengo que vivir de acuerdo a esta realidad. ¿Estás pasando por un momento de inseguridad laboral o incluso escasez económica, falta de recursos? Jesús dijo en Lucas 12, versículos 6 y 7, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, vosotros valéis mucho más que muchos pajarillos. ¿Estás dudando de que lo que está sucediendo en tu vida es parte del plan de Dios y que es lo mejor para ti, sin lugar a dudas? No te olvides de lo que Dios ha dicho ya. Y Dios siempre cumple lo que afirma. Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios,
Todas las cosas ayudan, cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Sí es fácil apuntar a las mujeres, incluso decir, ¿cómo se olvidaron? Hombre, si yo hubiera estado ahí, no me hubiera olvidado de que Jesús había dicho que iba a resucitar. Bueno, hubiera sido el único. Con Pedro, y mira cómo acabó Pedro. A lo mejor somos peores que Pedro incluso. Y tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Pero la realidad es que todos nos hubiéramos olvidado, porque ninguno se lo hubiera creído realmente, como no habían hecho en un primer momento los discípulos ni las mujeres. Y necesitaron ser recordados por el ángel en la tumba, con toda la evidencia delante de sus narices del hecho de la tumba vacía. Y entonces ellas dijeron, es verdad, nos acordamos. Dios cumple lo que dice. Siempre, hermanos. No vivamos vidas olvidadizas, sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra y viviendo a la luz de lo que Él quiere para nuestras vidas y viviendo de acuerdo a lo que Él nos manda en su palabra. Porque si no, seremos, como Santiago 1 afirma, oidores olvidadizos. Hemos de ser hacedores de la palabra. Escucharla atentamente, retenerla, memorizarla, aplicarla en cada circunstancia de nuestra vida, porque podemos confiar en Dios siempre. La resurrección es solo una muestra más, es una tremenda muestra. Cristo dijo, voy a resucitar. Dios, Padre y Espíritu Santo, le resucitaron. Él no estaba en la tumba. El hecho de la tumba vacía certifica su resurrección. Las mujeres se acordaron. ¿De qué tenemos que acordarnos nosotros? En esta mañana, ¿qué hay que supere a la muerte? ¿Qué hay que tenga más poder que la muerte? Dios tiene poder sobre la muerte y tiene poder sobre todo en esta vida. Tiene mucho más poder del que podemos imaginar. Hemos de venir a Dios, confiar en su palabra, descansar en Él, pero siempre con la misma actitud que tuvo Cristo Jesús antes de morir. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo sé que tú puedes todas las cosas. No dudo de tu poder. No se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad de Dios se cumplió. Jesús resucitó. Cumple su palabra. Y Dios dice que no solo Jesús resucitó. 1 Corintios 15:20 afirma, Él, Jesús, es las primicias de los que durmieron. Es decir, el primero de los que van a resucitar. Como creyentes tenemos la promesa cierta, dada por Dios en su palabra, que no solo Cristo resucitó, sino que nosotros también resucitaremos. No lo olvidemos, no dudemos, sino que vivamos y muramos a la luz de esta realidad. Esperemos la resurrección entre los muertos, aún para los seres queridos que han ido delante de nosotros. Porque el Señor va a volver. Amén. Pero si no vuelve antes de nuestra muerte, nosotros vamos a ser resucitados como Cristo fue resucitado. ¿Cómo hemos de vivir a la luz de esta realidad? 2 Corintios, capítulo 5, nos afirma, en el contexto en el que está hablando de lo temporal, de lo eterno, de que incluso Pablo prefería estar ausente del cuerpo para habitar con el Señor, 2 Corintios 5:8, y él concluye en el versículo 9. Por eso, ya sea presentes o ausentes, ya sea en vida o en muerte, que ambicionamos a la luz de la eternidad y que un día vamos a ser resucitados juntamente con Él, ambicionamos serle agradables. Porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, y está hablando de creyentes, y cada uno será recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Vivamos esta vida
confiados en que Jesús resucitó, confiados en lo que Dios dice lo cumple, pero vivámoslo a la luz de la realidad de que nosotros también resucitaremos. Y vivamos vidas en las que ambicionamos serle agradables. No ambicionamos que los demás tengan un alto concepto de nosotros. No ambicionamos que los demás no nos critiquen, ni nos difamen, ni tal vez nos traten injustamente. No ambicionamos que los demás nos admiren. No ambicionamos el reconocimiento de esta sociedad. Eso no ha de estar en nuestro corazón. A la luz de la eternidad y la resurrección, hemos de ambicionar ser agradables a una persona, a Cristo Jesús, amén, nuestro Señor y Salvador, porque un día compareceremos ante el tribunal de Cristo. La primera realidad que demuestra que Jesús resucitó es el hecho de la tumba vacía. Sin embargo, el pasaje no acaba ahí. Encontramos una segunda realidad que certifica que Jesús resucitó. Versículos 7 y 8. Y es el testimonio tras la tumba vacía. El testimonio tras la tumba vacía. En el versículo 7 lo primero que observamos es el mandato del ángel. ¿Cuál es este mandato? Les manda a comunicar al resto de los discípulos el hecho de que la tumba está vacía. Fijémonos en el versículo 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Estas mujeres habían sido recipientes de esta verdad de la resurrección de Jesús por una razón. No eran más especiales que otras mujeres, no eran mejores que los hombres, como hoy en día está de moda en nuestro contexto, exaltar a unos sobre otros. No es porque eran mujeres más piadosas y devotas que recibieron un trato especial. No, la única razón fue para ser canales de comunicación. Y les dice, concretamente, a quién se lo tenía que comunicar, versículo 7, a los discípulos y a Pedro. Y Pedro es citado aquí no por su prominencia entre los discípulos, sino porque por el contexto inmediato vemos que Pedro le había negado a Jesús. Después de que el gallo cantó 2 veces, Pedro le negó 3 ocasiones, como Jesús mismo le había advertido. Y estas palabras reafirman, por si había alguna duda, mira, Pedro, aunque incluso llegó a negar a Jesús, también ha de ir, también ha de estar allí, como Jesús les había emplazado a todos sus discípulos. Jesús ya sabía que le iba a negar. Jesús sabía que sus discípulos le iban a abandonar. Marcos 14, 27 les había dicho, heriré al pastor y las ovejas, ¿qué van a hacer? Se dispersarán. Y estaba aplicando Malaquías 13, 7 a sus discípulos en ese contexto y a sus seguidores. Sí, Pedro y los discípulos, por mucho que afirmasen, Señor, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. ¿Y qué dice Marcos 14:31? Que el resto de los discípulos decían también lo mismo, eran todos igual que Pedro. Pero a pesar de que ellos fallan estrepitosamente, Jesús vuelve a cumplir sus palabras y el ángel le recuerda a las mujeres que han de ser canales de comunicación lo que les había dicho, versículo 7. Él va, Jesús, delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. El ángel se está haciendo eco de las palabras de Jesús. Marcos 14:28, Jesús les había dicho a sus discípulos, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aunque ellos le dejasen, Él no les iba a abandonar. Se iba a reunir de nuevo con ellos y las mujeres debían dar testimonio, no solo de que Jesús había resucitado, sino específicamente tenían que hablar a los discípulos que tenían que encontrarse en el lugar que Jesús les había dicho cuando ya les había adelantado que iba a resucitar. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué lleno de gracia y misericordia es el Señor Jesucristo! ¿Nos damos cuenta de lo que está pasando aquí? Estaba deseoso de confortar a sus discípulos, de perdonar su abandono, incluso a Pedro su negación.
lo cual luego haría incluso personalmente en Juan 21. Hermanos, este es nuestro Señor. Jesucristo es compasivo. Y Él se compadece especialmente de nuestras flaquezas. Él sabe cuáles son nuestras luchas. Él conoce nuestras debilidades. Él está al tanto de nuestras tentaciones. E incluso Él es consciente de nuestros fallos y pecados. Y si hubiera únicamente querido darnos lo que nos merecemos, no hubiera venido en primer lugar a esta tierra a morir en la cruz por nuestros pecados. Y como creyentes, justificados una vez y para siempre en Él, habiendo sido hechos hijos de Dios, sí luchamos con el pecado que nos asedia. Y según fallamos, según caemos, según pecamos, según estamos en nuestro proceso de santificación progresiva, de crecer en semejanza a Cristo, hemos de venir continuamente a Él. Hemos de reencontrarnos en nuestro caminar cristiano con Él. ¿Para qué? Para encontrar el consuelo y oportuno socorro. La Biblia afirma en Hebreos 4, versículos 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Los discípulos son citados con Jesús después de su estrepitoso fallo, después de no cumplir sus promesas, después incluso Pedro, al que incluye, de haberle negado. Y no olvidemos, Juan estaba en ese patio también de la residencia del sumo sacerdote, y Juan le había negado por omisión. ¿Y el resto de los discípulos dónde estaban? Ni siquiera estaban en ese patio. Le habían abandonado. ¿Les abandonó Jesús? No. Aun cuando se habían olvidado de que Jesús iba a resucitar, aun cuando habían dudado de que eso se fuera a cumplir, Jesús, por boca del ángel, le recuerda a estas mujeres las palabras que ya les había dicho anteriormente y cita a sus discípulos. Y cuando les encontrase, vemos por los evangelios, Jesús no les va a recriminar. Jesús no les va a decir: hombre, Pedro, cuando pasé por el patio, te vi. Y Pedro era consciente de ello, pues el relato nos lo dice. Allí estabas negándome. ¿Te acuerdas que me dijiste que tú no eras como el resto? ¿Recuerdas que cuando te dije, no solo vas a ser como el resto, sino que me vas a negar 3 veces? Tú dijiste, todo gallito y campeón. Mira, aunque tenga que morir, no te negaré. ¿Fue eso lo que le dijo Jesús a sus discípulos cuando se los reencontró? No. ¿Se lo podía haber dicho? Por supuesto que sí. Pero Jesús, en su gracia y misericordia, aunque ellos le habían abandonado, Él no les abandona, sino que se reencuentra con ellos. Esta es la verdad de nuestro gran Señor y Salvador. Segunda de Timoteo 2:13 dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Jesús, a pesar de la infidelidad de sus discípulos, permaneció fiel a su promesa de reencontrarse con ellos en Galilea tras su resurrección. Y las mujeres son las mensajeras de compartir este noticia. Ahora, ¿qué hacen las mujeres? Versículo 8. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. ¿Cuál fue su reacción inicial? Temor. Huyen del sepulcro, nos dice al principio el versículo 8, y nos da la razón. ¿Por qué? Continúa el versículo 8. Porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Sí, el ángel había conseguido calmarlas momentáneamente, pero no más allá de que escuchasen estas palabras, que encontramos en el versículo 7 y los anteriores, en los pasajes paralelos.
inmediatamente huyen despavoridas. Tal es el temor que se fueron de allí temblando literalmente y a carreras, pies en polvorosa. Los que nos hemos criado viendo dibujos animados de hace unos años, tal vez te acuerdas de estos dibujos animados que eran de Scooby-Doo, de este perro gran danés que aun cuando era un perro enorme se atemorizaba con gran facilidad. Y no era el único. ¿Os acordáis el otro compañero que iba al lado de él, del grupo? Shaggy Rogers. También se asustaba mucho. Y cuando sucedía algo, cualquier cosa, se movía una puerta, soplaba un aire, se movía una cortina. O bien Scooby-Doo se subía en los brazos de este compañero, o a veces incluso el compañero se subía en brazos del perro, lo cual era aún más sorprendente. Estaban atemorizados, salían corriendo. Así es como salen estas mujeres. Salen completamente atemorizadas, despavoridas, pies en polvorosa de este lugar. No saltaron unas en brazos de otras, pero sí salieron de allí lo más rápido posible. ¿Cumplieron las palabras del ángel? No, según el versículo 8, en un primer momento, debido a este gran temor, la manera que nos lo expresa es que inicialmente, momentáneamente, pasajeramente no lo cumple. ¿Pero acaba ahí la historia? Por supuesto que no. Cuando armonizamos el resto de los evangelios, vemos que posteriormente sí dieron este testimonio. Mateo 28 nos dice que las mujeres, según salían a toda prisa del sepulcro, se encontraron con Jesús. Mateo 28, 9. ¿Qué les dijo Jesús después de que ellas le abrazaran y adoraran? Lo mismo que el ángel. Mateo 28, 10. No temáis, id, avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Y estas mujeres, aunque inicialmente no tenían la intención de ir a decirle nada a nadie, ni siquiera a los discípulos, por eso lo recoge así Marcos, después de su posterior encuentro con Jesús, después de que le reafirma estas palabras, después de abrazarle y adorarle, entonces cumplen finalmente el encargo, van a los discípulos que no las creen inicialmente, sino que pensaron que eran disparates, que estaban locas. Lucas 24, 9 al 11 nos lo afirma. El testimonio tras la tumba vacía certifica que Jesús resucitó. Pero este no es el único testimonio en la Biblia que certifica que Jesús resucitó. Hay otros testimonios. Está el testimonio de los guardias romanos. Mateo 28, versículos 11 al 13 afirman: y mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido, y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. El testimonio de los guardias ratifica que Jesús resucitó. Le contaron exactamente lo que había pasado y no hay ningún debate de si era cierto o no, sino lo que hicieron fue silenciar esta verdad, les compraron y propagaron una mentira. Pero hay otros testimonios también de que Jesús resucitó, el testimonio de sus discípulos. Pedro y Juan, tras el testimonio de las mujeres, tras no creerlas, van ellos mismos a la tumba. ¿Y qué se encuentran? La tumba vacía. Lucas 24 y Juan 20. Jesús también se apareció a otra mujer, a María Magdalena. Juan 20, versículos 11 al 18. Jesús además se apareció a los dos discípulos anónimos en el camino a Emaús. Lucas 24. Jesús también se apareció a los discípulos, excepto a Tomás, en el aposento alto en una primera ocasión. Además, 8 días después, Jesús se vuelve a aparecer a los discípulos en el aposento alto, esta vez incluido Tomás, Juan 20. Jesús, después de resucitar, también se apareció a algunos de sus discípulos mientras pescaban en el mar de Tiberias, Juan 21. Jesús se apareció a muchos discípulos en Galilea, incluidos los 500
Primera de Corintios 15 y Mateo 28. Y por si esto fuera poco, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos en Jerusalén antes de su ascensión, como Hechos 1 nos afirma. Jesús, durante 40 días, como Hechos 1:3 afirma, se apareció a multitud de personas y a otros que posiblemente se apareció, pero los relatos no especifican exactamente. El testimonio tras la tumba vacía retumba, certifica que Jesús resucitó. Jesús resucitó. Amén. Ahora, ¿qué hacer con esta verdad? Estás aquí en esta mañana. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Bueno, en primer lugar, has de creer. Has de creer. La sepultura, resurrección de Jesús es parte del mensaje del Evangelio. Esto es parte de las buenas noticias de salvación. Si quieres seguir a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque es lo que te separa de Dios, que eres pecador. Has de venir a Jesús, y es condición ineludible que creas que Él murió por tus pecados, que Él ocupó tu lugar en la cruz, que Él fue sepultado, pero que al tercer día resucitó y un día volverá. Hacer tuyo lo que Romanos 10:9 afirma, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Jesús resucitó? ¿Has creído en Jesús? ¿Has creído en la resurrección de Jesús? ¿Es Jesús tu Señor y Salvador realmente? ¿Y le sigues? Ahora, si has creído y eres salvo, ¿qué hacer con esta verdad? Proclamarla. La Biblia no nos lo deja a nuestra imaginación. Bueno, ¿ahora qué voy a hacer? No solo se lo dijo a las mujeres, sino que Jesús mismo, tras resucitar, le deja este encargo a sus seguidores, y no a sus seguidores, a los que finalmente se encuentran en Galilea, como el ángel les había recordado, como Jesús mismo les había dicho, según escapaban despavoridas, sino que Jesús dejó este encargo a todos los seguidores de todos los tiempos hasta que el mundo se acabe, hasta el fin del mundo. Y es este: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús encarga a sus seguidores que proclamemos que Él resucitó. Esto es parte del mensaje del Evangelio. Y hemos de testificar y proclamar a todos que Cristo Jesús murió en la cruz por sus pecados, que este sacrificio fue aceptable a Dios Padre, que apaciguó la ira de Dios contra todo aquel que se agarra a Cristo como Señor y Salvador, y así le resucitó de entre los muertos. Y este es el mensaje que anunciamos: que Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Jesús les dijo, tras 40 días después de su resurrección, en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Somos débiles? Por supuesto. ¿Te ves capacitado, capaz en ti mismo para dar testimonio de la tumba vacía, para anunciar a Cristo a las personas a tu alrededor? Yo no me veo capaz. Es más, sinceramente, fallamos más que una escopeta de feria, ¿no es así? No podemos confiar en nosotros mismos. Pero esta es la promesa que se ha cumplido en sus hijos. Recibiremos poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ellos estaban esperándolo, en Hechos 2 se cumple. Nosotros, los creyentes, ya tenemos al Espíritu Santo en nosotros, y hemos de testificar en mucha debilidad, pero en el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde? En todo lugar. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Porque el testimonio tras la tumba vacía certifica que Jesús resucitó.
En este país, cada 1 de noviembre, cada año, se visitan las tumbas de los seres queridos. Se llevan flores. Sin embargo, nosotros no podemos visitar la tumba de nuestro ser más querido, porque Jesucristo ya no está en la tumba. Amén. Y Jesucristo no nos ha pedido que peregrinemos a su tumba. Jesucristo no nos ha pedido que vayamos y veamos si las letras están en su sitio. Jesucristo no nos ha pedido que limpiemos la sepultura. Jesucristo no demanda de nosotros que le llevemos flores. Jesucristo quiere que proclamemos que Él resucitó. Amén. ¿Lo estamos haciendo, hermanos? Hagamos correr la voz. Hagamos correr la voz. Proclamemos a Cristo allí donde el Señor nos coloca. Oremos cada día que Él nos dé oportunidades y en el poder del Espíritu, con valentía, proclamemos la verdad del Evangelio. Hagamos discípulos, bautizándoles, enseñándoles lo que la Biblia dice. Por eso tenemos estudios bíblicos. Por eso el miércoles los hombres nos juntamos. Por eso el jueves hay un estudio de 1 de Juan. Por eso las mujeres ayer han estado estudiando 1 de Pedro. Porque queremos cumplir la gran comisión y queremos aprender todo lo que Dios enseña en su palabra. Por eso tenemos estudios de bautismo. Para que las personas que se bautizan realmente entiendan el Evangelio y hayan creído verdaderamente y podamos cumplir la gran comisión. Estas cosas no se hacen para rellenar una programación, o bueno, como no sabemos qué hacer, venga, vamos a ocupar a la gente con tal de que venga a la iglesia. Este es el propósito de Dios, pero no queda ahí. Seamos testigos, personalmente, pero también como iglesia. Por eso celebramos cada último jueves de mes, el jueves pasado en esta ocasión, el culto de misiones, para escuchar qué dice la palabra, para orar por los misioneros que apoyamos. Por eso tenemos ofrenda de misiones. Y esto no cumple la gran comisión. Nos queda mucho más. Nos queda crecer. Nos queda crecer personalmente, pero también como iglesia. Y hemos de seguir orando, hermanos, que el Señor envíe obreros a su mies. Y que el Señor envíe obreros a su mies con esta motivación. Y nosotros como cuerpo podamos ser testigos, sí aquí en León, pero más allá de esta ciudad y esta provincia. ¿Dónde está nuestra Judea, nuestra Samaria? ¿Dónde están nuestros confines de la tierra? Hermanos, según maduramos, según crecemos en Cristo, hemos de hacer correr la voz. Hemos de orar por esto. Hemos de practicarlo personalmente, pero igualmente hemos de involucrarnos en oración y con ofrendas alegres para contribuir para que la voz corra. Jesús resucitó. Amén. Salgamos y que corra. Vamos a orar juntos. Señor, qué increíble el relato de la tumba vacía. Nos genera maravilla, asombro, sorpresa. ¿Quién puede decir que ha ido a la tumba de un ser querido y la ha encontrado vacía? Y luego se la ha encontrado ese ser querido. Señor, tú eres maravilloso. Tú fuiste resucitado por el poder divino. Cumpliste tu plan, tu voluntad. Te reencontraste con tus discípulos y les encargaste esta comisión tan increíble. Y nosotros, como tus seguidores hasta el fin del mundo, tenemos el mismo encargo. Señor, ayúdanos a hacer correr la voz, con un corazón agradecido, un corazón regenerado que te ama, deseando serte agradables, ya sea ausentes o presentes en el cuerpo que tú nos has dado ahora. Señor, haznos crecer como iglesia, en orar porque envíes obreros a tu mies, en ofrendar para este fin, en congregarnos para orar por aquellos que ya están cumpliendo esta comisión. Señor, oramos que tú levantes hermanos de en medio nuestro, que como congregación podamos también predicar este mismo mensaje en otros lugares de este país y aún más allá de este país. Nosotros somos débiles, nos vemos incapaces, en realidad no podemos hacerlo. Señor, oramos que tú hagas todo esto en nosotros, en el poder de tu Espíritu Santo, para tu gloria, Señor. Oramos que si hay alguna persona hoy aquí
que aún no se ha arrepentido de sus pecados y creído, que tú le convenzcas, que tú traigas realmente contrición de pecado, de justicia y de juicio, y convicción de que Jesús resucitó, y crea en Él como Señor y Salvador. Es tu obra, dependemos de ti, oramos que hagas una gran obra para la gloria de tu nombre. Anima a tu pueblo, Señor. Tú eres bueno. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.